Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante hacia el pasado, explorando el mundo de los animales que han desaparecido de nuestro planeta. Hablaremos sobre su historia, las razones detrás de su extinción y lo que su desaparición significa para nosotros hoy en día. Antes de comenzar, quiero recordarles que si disfrutan del contenido, dejen un buen like, se suscriban y comenten abajo su opinión. Vamos a comenzar. Imagina que en este momento hay aproximadamente 20.000 millones de animales habitando en la Tierra. Esta cifra puede sonar abrumadora, pero si todo fuera ideal, deberíamos tener unos 5.000 millones más. Esto nos lleva a pensar, ¿dónde están esos animales? La respuesta es alarmante. A lo largo de la historia, muchas especies han desaparecido y actualmente se estima que alrededor de 44.000 especies están en peligro de extinción. Este problema no es solo una estadística, es una crisis que afecta a nuestro ecosistema y en última instancia nuestra propia supervivencia. A lo largo de la historia de la Tierra hemos presenciado varios eventos de extinción masiva. El más devastador fue durante la era de los dinosaurios, donde alrededor del 75% de las especies se extinguieron. Esta pérdida masiva de biodiversidad no solo tuvo un impacto inmediato en los ecosistemas, sino que también alteró el curso de la evolución. Hoy vamos a explorar algunas de estas fascinantes especies que una vez habitaron nuestro planeta y las trágicas razones detrás de su extinción. Comencemos con una de las historias más tristes del mundo animal, el wallaby de Dutch. Este marsupial, que era un pariente perdido de los canguros modernos, poseía un superpoder oculto, la visión nocturna. Esto le permitía ser muy activo durante la noche, buscando alimento en su hábitat natural. Estos animales medían aproximadamente 1,5 metros de altura y se alimentaban de hierbas, hojas, frutas y otras plantas. Los wallabies de Dutch preferían vivir en zonas cubiertas de hierba cerca de pantanos y cuerpos de agua, pero a medida que la urbanización y la agricultura se expandieron, su hábitat se redujo drásticamente. Para el siglo XIX, la población de wallabies había disminuido casi al borde de la extinción. En un intento desesperado por salvar estos animales, se lanzó una misión de rescate en 1920. Sin embargo, la situación se salió de control y 10 de los 14 wallabies que quedaban en la naturaleza perdieron la vida durante el proceso de captura. Los 4 restantes fueron trasladados a una instalación especial donde se esperaba que pudieran reproducirse y mantener la especie, pero lamentablemente en 1939 el último wallaby de Dutch falleció, dejando solo una fotografía como testimonio de su existencia. Aunque hubo informes de avistamientos de wallabies después de su muerte, no se presentó ninguna prueba concluyente y la criatura fue declarada oficialmente extinta. Pasemos a una de las criaturas más impresionantes que han caminado sobre la Tierra, el oso de cara corta. Esta especie única habitaba América del Norte, especialmente en Alaska. Estos enormes osos podían pesar alrededor de 680 kilos y al pararse sobre sus patas traseras medían más de 3,5 metros, lo que los hacía más altos que muchos humanos. Eran animales fascinantes que estaban en la cúspide de la cadena alimentaria. A diferencia de los osos actuales, que son en su mayoría omnívoros, el oso de cara corta era exclusivamente carnívoro. Su dieta consistía en grandes herbívoros como mamuts y ciervos. La extinción de esta especie se debió a varios factores, pero el más importante fue la desaparición de muchos herbívoros al final de la era glacial. Sin su fuente de alimento, estos majestuosos osos no pudieron sobrevivir. El oso de cara corta no solo era impresionante por su tamaño, sino también por su velocidad. Se considera que estos osos eran el Usain Bolt del mundo animal, alcanzando velocidades de hasta 65 km por hora, lo que es 10 km por hora más rápido que los osos grises actuales. La combinación de su impresionante velocidad y su dieta carnívora los hacía temibles depredadores. Sin embargo, su incapacidad para adaptarse a los cambios ambientales y la pérdida de su hábitat llevaron a su eventual extinción. Una pérdida que todavía nos deja preguntándonos cómo sería el mundo si estos gigantes aún caminaran entre nosotros. La paloma migratoria. Ahora sí, cambiemos de enfoque y hablemos de la paloma migratoria. Esta ave una vez fue abundante en toda América del Norte, especialmente en los bosques del este, donde se estimaba que había más de 1.000 millones de palomas migratorias. Tenían una apariencia distintiva,
con una cabeza y cuello pequeños, pero cola y alas largas que les permitían volar distancias impresionantes. Sin embargo, en un periodo increíblemente corto, esta población se desplomó hasta llegar a cero. ¿Cómo sucedió esto? La última paloma migratoria conocida, llamada Marta, murió en cautiverio en 1914. Desde entonces, el ecosistema de Estados Unidos nunca ha vuelto a ver a esta ave, y su desaparición tuvo un efecto dominó en el medio ambiente. Su extinción es un ejemplo claro de cómo la actividad humana, incluyendo la caza excesiva y la destrucción de hábitats, puede llevar a la desaparición de una especie. La paloma migratoria era un símbolo de la naturaleza, y su pérdida representa una lección dura sobre la fragilidad de nuestras especies. A menudo, las extinciones pasan desapercibidas, pero el caso de la paloma migratoria es un recordatorio sombrío de lo que se pierde cuando no protegemos nuestro entorno. Ahora, hablemos del alce irlandés, un animal que se alzaba por encima de muchos de sus contemporáneos. Este majestuoso alce podía alcanzar más de 2 metros de altura hasta los hombros y tenía una cornamenta gigantesca de 3.5 metros de ancho. Aunque su nombre sugiere que solo se encontraba en Irlanda, en realidad, el alce irlandés habitaba una amplia gama de regiones, desde Asia hasta Europa. La principal razón de su extinción fue su incapacidad para adaptarse a los cambios ambientales que ocurrieron al final de la era de hielo. A medida que el clima se volvió más cálido, la vegetación, que solía ser su fuente de alimento, comenzó a cambiar, y el alce irlandés no pudo encontrar suficiente comida para sobrevivir. Lamentablemente, este imponente animal desapareció, dejando solo restos fósiles y relatos de su magnificencia. El alce irlandés es un recordatorio de cómo la evolución y el cambio climático pueden afectar a las especies. La adaptación es clave para la supervivencia, y aquellos que no logran adaptarse a su entorno están condenados a desaparecer. En lo profundo de los bosques de Costa Rica encontramos al curioso sapo dorado. Este pequeño anfibio fue descubierto en 1966 en un lugar único donde todos los sapos se reunían para aparearse. Durante un tiempo hubo una gran población de sapos dorados en este lugar, pero al año siguiente solo se observaron entre 10 y 11 sapos. Al año siguiente solo quedó un solitario sapo macho. Ese rápido descenso en la población es un recordatorio alarmante de la fragilidad de las especies. En 2004, los sapos dorados fueron oficialmente declarados extintos. A diferencia de muchas extinciones que son causadas directamente por la actividad humana, en este caso, la sequía en la región durante los años 80 tuvo un impacto significativo. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue la llegada de una nueva especie de hongo que causó que la piel del sapo se engrosara, lo que finalmente llevó a su muerte. Este hongo quítrido es responsable de la extinción de más de 90 especies de ranas y anfibios y representa una de las mayores amenazas para sus vidas en todo el mundo. La desaparición del sapo dorado nos recuerda que incluso los cambios más sutiles en el medio ambiente pueden tener un impacto devastador en las especies. Ahora hablemos de un ave colorida que una vez llenó los cielos de Estados Unidos, el periquito de Carolina. Estas aves eran realmente hermosas, con cabezas de color naranja amarillento y cuerpos verdes vibrantes. Su hábitat favorito eran los grandes árboles a lo largo de los ríos, y su dieta se basaba principalmente en semillas de cadillo, que son venenosas para los humanos, pero no representaban un problema para ellos. A pesar de su abundancia, con millones de ejemplares en la naturaleza, su número comenzó a disminuir tras la era de hielo, principalmente por razones naturales, incluida la disminución de la temperatura. Para 1939 no quedaban periquitos de Carolina en estado salvaje. Su extinción fue una tragedia, pero también un llamado de atención sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas. Hoy, los periquitos de Carolina son un recordatorio de que incluso las aves más coloridas y vibrantes pueden desaparecer si no se toman las medidas adecuadas para proteger su hábitat. Su historia es una advertencia de lo que podría pasar si no cuidamos el medio ambiente. Hablemos ahora del león del Atlas, un primo prominente del león africano. Estos felinos fueron mencionados en muchos libros antiguos, donde se les describía como bestias crueles y aterradoras. Se cree que el león del Atlas fue la especie de león más grande que ha existido, pesando alrededor de 270 kilos y midiendo hasta 2.7 metros desde la cabeza hasta la cola. Desafortunadamente, el león del Atlas fue declarado extinto en la década de 1990 debido a múltiples factores,
como la caza excesiva y la pérdida de su hábitat. Hoy en día, solo tenemos una fotografía de este majestuoso animal tomada desde un avión que nos recuerda su grandeza y la importancia de proteger a nuestras especies. La extinción del león del Atlas también es un reflejo de cómo la intervención humana puede llevar a la desaparición de especies que una vez dominaron su entorno. Su legado vive en nuestra memoria y es crucial que aprendamos de estos errores para evitar que otras especies sufran el mismo destino. Los picos del paraíso eran nativos de Australia y eran realmente asombrosos, con colores cautivadores. Su comportamiento de anidación era único, solo anidaban en montículos de termitas. A pesar de su belleza, los picos del paraíso siempre estuvieron al borde de la extinción, y la razón detrás de su desaparición sigue siendo un misterio. El último espécimen conocido fue visto en 1972, y desde entonces los picos del paraíso solo existen en los museos. Su historia es un recordatorio de la conservación de las especies no es solo una cuestión de belleza, sino de equilibrio ecológico. El Golfo de México fue alguna vez el hogar de las focas monje del Caribe, una especie de foca que disfrutaba del clima cálido y pasaba tiempo cerca de arrecifes e islas. Estas focas eran una parte importante de su ecosistema, pero en 1886 fueron declaradas extintas. Hoy en día puedes ver su legado en 2 museos del Reino Unido, donde su historia vive como un recordatorio de la fragilidad de nuestras especies marinas. La extinción de las focas monje del Caribe resalta la importancia de proteger nuestros océanos y las criaturas que habitan en ellos. A menudo pensamos que las extinciones solo ocurren en tierra firme, pero nuestros océanos también enfrentan una crisis de biodiversidad que necesita ser abordada. Y ahora llegamos a una de las especies más extraordinarias del mundo, las ranas incubadoras gástricas. A diferencia de las ranas comunes que ponen huevos, estas ranas incuban a sus crías dentro de su estómago y dan a luz vomitando alrededor de 25 ranas jóvenes completamente formadas. Sin embargo, 2 especies de estas ranas fueron descubiertas en los años 70 y desaparecieron una década después, nuevamente debido al hongo quítrido. A pesar de su extinción, estas ranas son parte de un programa de desextinción en Australia. Los esfuerzos para reintroducirlas en su hábitat natural son un testimonio de la determinación de la ciencia y la esperanza de que podemos revertir algunos de los daños que hemos causado a nuestro planeta. A medida que reflexionamos sobre todas estas historias de extinción, es importante recordar que no se trata solo de un fenómeno pasado. La extinción sigue siendo un problema que afecta a muchas especies en la actualidad y es nuestra responsabilidad proteger a nuestros compañeros animales y sus hábitats. La extinción no es solo una pérdida para la especie, sino también altera el equilibrio del ecosistema en su conjunto. Cada vez que una especie desaparece, se pierde un hilo en la compleja red de la vida que sostiene nuestro planeta. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, no olvides dejar un like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de estos animales extintos te ha impactado más? Tu opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría conocerla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la historia de nuestras especies perdidas. Hasta la próxima y recordemos siempre la importancia de cuidar de nuestro planeta y sus habitantes. Adiós.